La vida de Jesús, capítulo 1. Aunque Jesús nació en Belén de Judá, pasó buena parte de su vida en la Baja Galilea. El territorio de Galilea, siempre rodeado de extranjeros, era culturalmente diferente de Judea, bendecido con cursos de agua, valles fértiles y acceso al mar de Galilea. Galilea se vio muy afectada por la llegada de la dinastía herodiana. Gracias al apoyo del ejército romano, Herodes recuperó Judea de manos del rey Antígono Matatías en el año 37 a.C. Inició un reinado de 33 años que cambiaría la faz de toda Judea y por consiguiente la de Galilea. En Jerusalén, Herodes construyó, entre otras edificaciones, un anfiteatro para combates de gladiadores que, según cuenta el historiador Flavio Josefo, ofendían sobremanera a los judíos. Como gesto conciliador, Herodes entonces amplió el templo de Jerusalén. Aquel templo sería uno de los escenarios principales de la vida y ministerio de Jesús. Según los evangelios, Jesús nació de una joven llamada María, Miriam en arameo, que vivía en Nazaret y estaba prometida con un hombre llamado José. En el Evangelio de Lucas, un ángel se le aparece y le dice que antes de la boda concebirá un hijo por obra del Espíritu Santo y que habría de llamarle Jesús o Yeshua, variante de Yehoshua, que significa Dios salva. Enterado de la noticia, José resolvió abandonarla en secreto, puesto que el embarazo prematrimonial suponía una deshonra para la joven y su familia. Sin embargo, según el Evangelio de San Mateo, el ángel se le apareció a José y lo instó para no dudar de recibir a María por esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. La tradición sitúa el nacimiento de Jesús en el primer año de nuestro calendario, aunque el Evangelio de Lucas fija el relato en tiempos de Herodes, rey de Judea. Mateo dice que cuando nació Jesús bajo el reinado de Herodes, así que como Herodes murió en marzo o abril del año 4 a.C., nacimiento de Jesús debió producirse entonces antes de esa fecha. Los padres de Jesús eran pobres. 33 días después del nacimiento, según prescribía la ley del Levítico, viajaron al templo para hacer una ofrenda y restaurar el estado de pureza de María. Lucas afirma que la ofrenda consistió en un par de tórtolas o pichones de paloma, en vez de un cordero de un año, de acuerdo con la excepción prevista en el texto bíblico en caso de que los progenitores fueran pobres. Jesús se crió con sus padres en Nazaret. De José se dice que era carpintero, aunque resulta más probable que fuera un campesino y que complementara sus ingresos con trabajos de carpintería. Investigaciones recientes sugieren que gracias a sus habilidades con la madera, José y Jesús tal vez participaron en la construcción de Séforis, la nueva capital levantada por Herodes, la cual estaba situada a unos pocos kilómetros al norte de la aldea de Nazaret. Durante su infancia, Jesús debió observar cómo su padre trabajaba la tierra, la siembra, la poda de la huerta, las cosechas. Esto explicaría por qué en muchas de sus parábolas emplea un vocabulario propio del agro galileo en vez del de la carpintería. También le dejaría huella el ritual diario de la cocción del pan. La mayoría de los campesinos galileos vivían con su familia y con sus parientes en viviendas multifamiliares, agrupadas alrededor de un patio que solía albergar un horno de barro. Por toda Galilea se han encontrado estos restos de numerosas viviendas con este tipo. El relato evangélico hace pensar que Jesús conocía a fondo las Escrituras. Según el Evangelio de Lucas, sabía leer los rollos. ¿Pero recibió Jesús una educación formal? Según fuentes rabínicas posteriores,
sugieren que las autoridades locales solían mantener escuelas en las sinagogas en las que enseñaban las escrituras a los niños a partir de los 6 años. La idea de crear estas escuelas, que eran llamadas Bet HaSefer, Casa del Libro, se originó en la época asmonea. Por desgracia, los evangelios dicen poco de la infancia de Jesús. La moderna psicología del desarrollo nos enseña que la adolescencia es un periodo crítico en el que las capacidades cognitivas y emocionales de la persona toman forma, pero existe poca información que nos ayude a conocer los factores que influyeron en los primeros años de la vida de Jesús. Sin embargo, algunas de estas lagunas se pueden reconstruir a partir de otras fuentes, especialmente los escritos de Flavio Josefo. Y también se encuentra la Mishnah, una recopilación judía de textos jurídicos. Aunque los textos de la Mishnah no se organizaron ni se reunieron hasta el siglo III, varios estudiosos creen que algunas de las disquisiciones que contiene reflejan las condiciones de vida en Judea y Galilea del siglo I, antes de la destrucción del templo. Por ejemplo, gracias a la Mishnah sabemos que la Baja Galilea era un territorio diverso desde el punto de vista cultural y que los pequeños pueblos como Nazaret estaban habitados por judíos muy devotos, mientras que las villas, las grandes ciudades, tendían a reflejar una cultura grecorromana o helenística. Jesús era consciente de esa dicotomía y, por tanto, en el Evangelio de Mateo, insta a sus discípulos a evitar las grandes localidades de Galilea y a que no vayan a regiones paganas. De hecho, su ministerio se centraba, al menos al principio, en las comunidades judías, en las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Te invito a estar pendiente, cada semana se subirá un nuevo capítulo sobre la vida de Jesús y los orígenes del cristianismo. Que Dios te bendiga.